Hola mis queridos y mis queridas Géminis, bienvenidos a esta lectura especial para ti en este día. Bueno, llegará en el momento que sea adecuado, ¿cierto? La fecha y de esta lectura, bueno, no tiene fecha realmente. Sale el día de hoy, pero podría llegar a tu vida en el momento en que realmente tú lo necesites. Ese día será el día indicado, el día adecuado. Vamos a ver cómo están tus energías para estos días. Y vamos a ver qué nos dicen nuestros maestros ascendidos. Mira, te hablan acerca del amor, de la aceptación, de activar tu luz, la luz que tú llevas internamente y que de esta manera tú vas a poder ver todo de ¿cómo te digo? Como con más amor, como con más compasión con ciertas personas que tal vez tú tengas ciertos problemas en este instante. También te están diciendo tus guías espirituales que te invitan muchísimo a ser más consciente de Madre Tierra, sí, cuidándola, pero también dándote cuenta de que todo lo que tú tienes, todo lo que tú vistes, lo que consumes, ya sean alimentos o productos, todo viene de Madre Tierra. Sea agradecido con ella y también que utilices esto de una manera consciente. También te invitan a ir al mar, al río, al bosque, a cuidar tu mascota, algo que te conecte más con Madre Tierra para poderte descargar en estos días. El amor es tuyo, reconoce tu valor divino, elige pensamientos amorosos en estos días, ilumina tu luz, tu guía interno te está hablando claro y fuerte, muy, muy claro y fuerte te están hablando para ti. Elige perdonar para sanar, ver la luz en todos. Recuerda que el amor no tiene ningún tipo de límites. Sé consciente del planeta y vuelve a la tierra. Mantente en la tierra en estos días. No es malo soñar, no es malo tener nuestras ideas, o sea, a veces como que irnos del planeta con la mente, pero estos días te dicen que mantengas ojos abiertos, oídos despiertos con respecto a las situaciones que estás viviendo tú en este instante. Un mensaje muy, muy poderoso también acerca de el perdón, perdonar en la medida que tú sientas que lo puedes hacer para descargarte de cuestiones que has vivido con otras personas. Necesariamente el perdón no siempre significa reconciliación. El perdón lo haces para ti mismo, para ti misma, para sanar tu alma. Y también te dicen que no pierdas la esperanza, la fe, ¿listo? Y que te aceptes mucho, mucho a ti tal y como eres, mi querido y mi querida Géminis, en este día de hoy. Eso te dicen los maestros ascendidos. Vamos a ver qué nos dicen también las cartas de la baraja española. En esta ocasión vamos a hablar con las personas que tienen una relación con alguien en este preciso instante. Bueno, mira, te sientes como muy falta de apoyo. Al parecer, los dos como que se están atacando de cierta manera, una cuestión bastante reciente, diría yo, no es una cuestión de hace algún tiempo, pero sí están comenzando como con sus, ¿cómo te digo? Sus indirectas o sus malas caras muy permanentemente, no te digo que todo el tiempo vayan a tener que estar 100%, pero, o sea, debe existir como un equilibrio, ¿no? Ni mucho que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre. También se aplica para las relaciones. Hablen lo que tengan que hablar de una manera calmada. ¿Listo? De una manera bastante amorosa entre ustedes dos. Tienen algo bonito, sí, entre manos, pero hay como cierto rescabrejamiento, como ciertas grietas, diría yo, en esta relación. Eh, Mira, tal vez la situación no tenga que ver tanto con ustedes, sino con personas de su entorno. Esta carta me habla acerca del amor que ustedes tienen. Es un amor maduro, es un amor que lleva hace algún tiempo y que ha tenido éxito en varios aspectos de la vida de ustedes. Em,
pero que tal vez han dejado que otras personas, no te digo que haya infidelidad, no, pero sí han permitido que otras personas se inmiscuyan demasiado en la relación de ustedes. Tienen que poner límites a eso, definitivamente. Este angelito me habla, es muy claro con respecto a eso. ¿Listo? Me habla acerca de uno de ustedes dos o los dos que están recibiendo oleadas de mensajes de parte de otras personas negativas de tu pareja, o tu pareja está recibiendo mensajes negativos de parte de ti. Hay personas hablando, ¿listo? Y esto hay que pararlo definitivamente porque es algo que resquebraja la relación de ustedes dos. Aquí la cuestión es hablar y seguir con esa unión bonita que ustedes dos siempre han tenido. Vamos a ver qué me les dice ahora a mis solteritos y mis solteritas en esta ocasión. Te hablan acerca del cambio, que aceptes ese cambio que está por venir y que de esa manera, o sea, tú parece que estás como muy enganchado en cierta situación y si ya pierdes el miedo, si ya pierdes ese temor, va a venir para ti una época fértil, vas a salir de la crisis, vas a salir de esa época estéril en la cual tal vez te encuentras en este instante. Te dicen que hay dos amigos que son muy, muy buenos, dos personas que te quieren mucho y que te quieren ayudar. Permite que ellos te ayuden y no te... ya sal de como esa zona de confort, que no te digo que sea negativa, ¿no? Esa zona de confort. Tal vez es muy, muy calientita, muy suavecita, pero hay algo mucho mejor si avanzas un poco más, si te atreves a un poco más, hay algo muchísimo mejor para ti, mi querido y mi querida Géminis, que está solterito y solterita. Bueno, mis Géminis, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.